Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad IEXPRO, de la licenciatura en Derecho con énfasis y litigación en juzgamiento oral. Mi modalidad, en línea. Mi materia, juicios orales en materia penal, impartida por mi docente, el doctor Eder Roger Mijangos Morales. Hablaré sobre la audiencia intermedia. Empezaré por el objetivo de la audiencia intermedia. El objetivo de una audiencia intermedia depende del contexto en el que se utilice el término. Generalmente la audiencia intermedia tiene un propósito específico en los procedimientos legales o administrativos. La audiencia intermedia tiene como objetivo principal depurar el proceso, estableciendo cuáles pruebas serán admitidas para el juicio oral y cuáles no. También se resuelven acuerdos probatorios entre las partes, fiscalía y defensa para reducir los puntos en disputa en el juicio oral. Permite a las partes presentar objeciones sobre la admisión o exclusión de pruebas y el juez emite resoluciones al respecto. En algunos sistemas puede ser el momento para negociar una solución anticipada del caso, como un acuerdo de culpabilidad o un juicio abreviado. En resumen, la audiencia intermedia se centra en preparar el caso para su resolución final, haciendo el proceso más eficiente y justo. Estructura de la audiencia intermedia. El juez declara abierta la audiencia e identifica a las partes presentes, Ministerio Público, defensa, imputado, víctimas, entre otros. Se asegura que el imputado comprenda el propósito de la audiencia y que sus derechos estén garantizados. Presentación de la acusación formal del Ministerio Público, donde expone los hechos, imputado y las pruebas que sostienen la acusación. Se presentan acuerdos probatorios preliminares. Si las partes acuerdan ciertos hechos o pruebas, se formalizan para evitar litigios innecesarios sobre ellos. El Ministerio Público presenta las pruebas que pretende utilizar en el juicio. La defensa presenta las pruebas que ofrecerá para refutar la acusación. Ambas partes pueden oponer a la admisión de pruebas con base en su relevancia, legalidad o pertinencia. El juez evalúa las objeciones y determina qué pruebas serán admitidas o excluidas para el juicio oral. Resolución de incidentes o cuestiones previas. Se resuelven asuntos preliminares como la legalidad de detenciones, alegaciones de violaciones de derechos fundamentales, conflictos de competencia o jurisdicción. El juez puede fomentar la resolución anticipada del caso, como un acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, procedimientos abreviados si las partes lo consideran procedente. Si no se llega a un acuerdo, se continúa con la preparación para el juicio oral. El juez hace una recapitulación de lo resuelto durante la audiencia. Se dicta el acto de apertura a juicio oral, en el cual se especifican los puntos de controversia, las pruebas admitidas y las partes involucradas. Se establece, si es posible, la fecha para el inicio del juicio oral. Esta estructura garantiza que el juicio oral sea más eficiente y enfocado, eliminando pruebas o puntos innecesarios y resolviendo conflictos previos. Formalidades de la audiencia intermedia. Las formalidades de la audiencia intermedia son esenciales para garantizar que se cumpla con el debido proceso y los derechos de las partes involucradas. En un sistema penal acusatorio, estas formalidades están diseñadas para asegurar transparencia, imparcialidad y eficacia. Las partes deben ser notificadas formalmente de la fecha, hora y lugar de la audiencia. La notificación debe realizarse con antelación suficiente para que las partes preparen sus argumentos y pruebas. La audiencia debe ser oral para garantizar transparencias. En principio, es pública, salvo que el juez determine restricciones por razones de seguridad, privacidad de las partes o interés superior de menores de edad. Es obligatoria la presencia del juez, el Ministerio Público, el imputado, su defensor y, en su caso, la víctima u ofendido. El imputado tiene el derecho de estar presente, salvo que voluntariamente renuncie a este derecho o esté legalmente justificada su ausencia. El juez debe dirigir la audiencia con imparcialidad, asegurando que las partes tengan igualdad de oportunidades
para argumentar y presentar pruebas. Es responsable de resolver las controversias que surjan en torno a la admisión o exclusión de pruebas. Las partes, Ministerio Público, defensa y en su caso la víctima, tienen el derecho a intervenir de forma equitativa. Se les otorga oportunidad para presentar acuerdos probatorios, formular objeciones y argumentar la admisión o exclusión de las pruebas. La audiencia debe ser registrada por medios electrónicos, audiovisuales o escritos para dejar constancia oficial. Este registro asegura que lo ocurrido pueda ser revisado en caso de impugnaciones. El juez y las partes deben usar un lenguaje accesible y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios. Si alguna de las partes no entiende el idioma o presenta alguna discapacidad, se debe proporcionar intérpretes o medios de asistencia. Todas las decisiones del juez, como la admisión o exclusión de pruebas, deben estar fundamentadas en la ley y motivadas con argumentos claros. Estas resoluciones se dictan de forma oral y quedan registradas. El juez debe garantizar que durante la audiencia no se vulneren los derechos de las partes, como el derecho a la defensa adecuada, la presunción de inocencia y el acceso a un proceso justo. Estas formalidades aseguran que la audiencia intermedia sea un mecanismo efectivo para delimitar el juicio oral y garantizar que se respeten las garantías procesales de todas las partes. Finalidad de la audiencia intermedia. La finalidad de la audiencia intermedia en el sistema de justicia penal acusatorio es optimizar el proceso penal al delimitar los aspectos que serán objeto del juicio oral. Se busca garantizar un juicio eficiente, justo y enfocado en los puntos esenciales de controversia. A continuación, detallaré sus principales objetivos: identificar y excluir pruebas irrelevantes, inadmisibles o ilegales, establecer cuáles son las pruebas que serán admitidas en el juicio oral, simplificar el juicio oral al evitar discusiones innecesarias sobre hechos no controvertidos, atender y resolver incidentes procesales o cuestiones preliminares, competencia legal de actuaciones, violaciones de derechos, verificar si las actuaciones previas cumplen con los requisitos legales, permitir que las partes lleguen a acuerdos sobre hechos o elementos probatorios que no serán objetos de discusión en el juicio oral, reducir el número de pruebas y testigos necesarios para el juicio, fomentar la resolución del conflicto sin necesidad de llegar a juicios mediante acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, ahorrar tiempo y recursos al sistema judicial y las partes, proteger los derechos del imputado, la víctima y además partes involucradas, asegurar la igualdad entre las partes para que puedan presentar, debatir y objetar pruebas en condiciones equitativas. El juez dicta auto de apertura a juicio oral que incluyen los hechos que serán materia de juicio, las pruebas admitidas, las partes involucradas, la individualización de los puntos en controversia. La audiencia intermedia no solo depura y organiza el caso, sino que también busca reducir la carga judicial y evitar procesos innecesariamente largos. Esto resulta en un juicio oral más ágil, centrado únicamente en los puntos esenciales del conflicto. Excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son medios de defensa procesal que cuando son acreditados tienen como efecto extinguir las acciones penal o hacer imposible que el proceso continúe. Estas excepciones se caracterizan por ser definitivas y permanentemente, ya que impiden que el juicio prosiga en cualquier etapa. Son reguladas en diversos ordenamientos jurídicos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales en México. La acción penal ya no puede ejercerse debido al transcurso del tiempo establecido por la ley. La prescripción es una institución que busca garantizar la seguridad jurídica. No se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Aplica cuando existe una resolución definitiva sobre el caso. Puede ocurrir diversos motivos como la amnistía, indulto o reparación integral del daño, en casos que lo permitan. La acción penal queda extinguida porque el proceso penal no puede continuar en ausencia del sujeto pasivo del juicio como la muerte.
En ciertos delitos perseguibles por querella, el perdón otorgado por la víctima extingue la acción penal. Si las partes han llegado a un acuerdo reparatorio o se ha cumplido con la suspensión condicional del proceso, la acción penal se extingue. El artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula estas excepciones en este sentido. Deben plantearse en la audiencia intermedia o en cualquier momento del proceso, dependiendo de cuándo surjan los elementos para acreditarlas. El juez tiene la obligación de resolver sobre ellas de manera fundada y motivada. Si el juez considera procedente una excepción perentoria, dicta una resolución que pone fin al proceso penal. Las excepciones perentorias son una herramienta clave para garantizar que nadie sea procesado de manera injusta o en situaciones donde el ejercicio de la acción penal carezca de fundamento legal. Ofrecimiento de pruebas de las partes. Este acto procesal permite que el juez analice las pruebas propuestas por el Ministerio Público, la defensa y, en su caso, la víctima o ofendido, para decidir cuáles serán admitidas y desahogadas durante el juicio oral. En la presentación formal de las pruebas que cada parte pretende utilizar en el juicio oral para sostener su teoría del caso. Pruebas documentales, escritos, informes, contratos, fotografías, videos, entre otros. Pruebas testimoniales, declaraciones de testigos. Pruebas periciales, informes y análisis de expertos en áreas específicas. Pruebas materiales, objetos relacionados con los hechos. Declaración del imputado si decide rendirla. Las pruebas deben haber sido obtenidas de manera lícita. Pruebas obtenidas mediante violación de derechos fundamentales son inadmisibles. Se debe explicar cómo cada prueba contribuye a sostener la narrativa de los hechos. Exposición por parte del Ministerio Público. Ofrece las pruebas con las que sustenta la acusación. Argumenta la pertinencia de cada prueba. Exposición por parte de la defensa. Ofrece las pruebas con las que sustenta la teoría del caso de la defensa. Formula objeciones respecto de las pruebas propuestas por el Ministerio Público. Participación de la víctima o ofendido se aplica. Puede ofrecer pruebas relacionadas con el daño sufrido o con su interés. En el caso, las partes tienen la oportunidad de objetar las pruebas ofrecidas por la contraparte. Las objeciones pueden basarse en la legalidad, pertinencia o admisibilidad de las pruebas. El juez decide qué pruebas serán admitidas, cuáles serán excluidas y las razones de su decisión. Solo se admiten las pruebas que sean relevantes y cumplan con los requisitos legales. Garantizar en un juicio oral justo y enfocado, admitiendo únicamente pruebas que sean útiles y necesarias para resolver los puntos en controversia. Evitar un juicio excesivamente largo o desordenado, eliminando pruebas redundantes o irrelevantes. Al finalizar el análisis de las pruebas, el juez emite el auto de apertura a juicio oral, donde determina las pruebas admitidas, las pruebas excluidas y las razones para ello. Los puntos específicos de controversia. Acuerdos probatorios. Son una herramienta procesal clave en el sistema penal acusatorio, cuyo propósito es simplificar el desarrollo del juicio oral al reducir los puntos de controversia. Este mecanismo permite que las partes, Ministerio Público, defensa y en su caso la víctima u ofendido, lleguen a consensos sobre determinados hechos o pruebas que no requieran ser discutidos o demostrados durante el juicio. Deben ser aceptados por todas las partes involucradas, Ministerio Público, defensa y víctima. Si la ley lo permite, no pueden ser impuestos por el juez. Se debe presentar de manera clara y específica en la audiencia intermedia. Quedan registrados en el acta la audiencia y deben ser ratificados por el juez. Los hechos o pruebas objetivo del acuerdo no deben violar disposiciones legales ni derechos fundamentales. Reduce los temas a debatir y el tiempo necesario para desahogar pruebas. Permite que el juicio oral se concentre únicamente en los hechos o pruebas en disputa.
ahorran tiempo y recursos tanto en el sistema de justicia como a las partes involucradas. Durante la audiencia intermedia, cualquiera de las partes puede proponer acuerdos probatorios sobre hechos o pruebas específicas. Las partes discuten las propuestas para llegar a un consenso. Pueden acordar total o parcialmente sobre los hechos o pruebas propuestas. El juez verifica que los acuerdos no vulneren los derechos ni contradigan formas legales. Si procede, los declara válidos y los incorpora al auto de apertura a juicio oral. Los acuerdos probatorios quedan asentados en el registro oficial de la audiencia y se incluyen en el auto de apertura. Los acuerdos probatorios son una herramienta eficiente y estratégica que promueve un juicio oral más ágil y enfocado, beneficiando tanto al sistema judicial como a las partes procesales. Mecánica de hechos para la elaboración de acuerdos probatorios. Es el proceso mediante el cual las partes procesales identifican, analizan y acuerdan cuáles hechos no serán objeto de controversia en el juicio oral. Este procedimiento implica un análisis detallado y estratégico para garantizar que los acuerdos sean claros, específicos y útiles para simplificar el juicio. Su señoría, con el debido respeto, quiero exponerle con fundamento en el artículo 270, fracción primera y segunda, con relación al artículo 274 y 275 del Código Penal para el Estado de Chiapas, que el señor Héctor Daniel Montejo Gómez, acompañado de otra persona, se introdujo a la tienda Extra SADCB ubicada en la carretera Villaflores, esquina 13 Sur Oriente, entre las calles 13 y 14 Sur, Colonia Barrio San Francisco de esta ciudad, dirigiéndose a la caja donde se encontraba el encargado Adrián Mendoza Ruiz y su compañero Demetrio Benjamín Pérez Vargas, al que le apunta en la cabeza amenazándolo con dispararle y diciéndole: hijo de tu puta madre, dame el dinero o te mato, lo que se negaron, por lo que les pidió se tiraran al piso. Ya estando en el piso, se introdujo a la caja abriéndolas y sacando el dinero y tarjetas telefónicas de las mismas. Después se dirigió al área de vinos, de donde tomó una botella, mientras su compañero, del que no recuerda rastros particulares, hurtaban los cigarros. En ese momento, el señor Héctor Daniel Montejo Gómez se acercó al exhibidor donde se encontraban los celulares, llevándose varios de ellos. Al tener las cosas en su poder, salieron corriendo del lugar por rumbos distintos, por lo que el encargado de la tienda, Adrián Mendoza Ruiz, salió tras su persecución, viendo que abordaba un taxi, el cual no lo quiso llevar porque le apuntó con la pistola en la cabeza. En ese momento, el encargado le pide el auxilio al chofer del taxi, percatándose que se quita la chamarra de color negra y la gorra que portaba, quedando con una camisa verde de vestir color gris y un pantalón color negro. El encargado vio al policía Darling, José Clemente Hernández, que iba a bordo de su moto patrulla, al que le pide que le apoyara para detener al asaltante, el cual hace su aseguramiento en la calle Octava y Tercera Oriente aproximadamente a las 19:46 horas, al que se le identificó plenamente, al que se le abrió la carpeta de investigación 0423-110-202-2016 por el delito de violencia. Porque se le pide con el debido respeto, señor juez, que analice bien la carpeta de investigación para que se le condene al imputado en base al delito cometido con violencia.